y también querida Lina, que nos apoya también por la transmisión en YouTube. Bueno, este tema que vamos a abordar hoy de la guerra contra ti mismo, que es el título del capítulo 23, y lo que vamos a ver es el último subtítulo llamado el por encima del campo de batalla, ¿no? Para que podamos entender este último subtítulo, pues digamos, recapitular un poco ese capítulo 15, porque si no, como que no lo entenderíamos, porque finalmente este subtítulo, por encima del campo de batalla, es como la solución que Jesús nos ofrece frente a lo que él denomina en todo el capítulo y la guerra contra ti mismo. Y es que nos plantea que siempre partimos del presupuesto de que tenemos enemigos. Y esa es la naturaleza del ego. El ego siempre va a buscar tener enemigos porque necesita proyectar la culpa y deshacerse de ella, y la proyecta sobre sus hermanos. Así que también nos va a explicar cómo el ego invierte la realidad y lo que es la verdad, o sea, Dios, el amor, la paz, la dicha, la invierte y la presenta como la ilusión. Y a la ilusión que representa el ego, lo presenta como la verdad. Y para hacer eso, entonces desarrolla unas estrategias que Jesús les va a llamar las leyes del caos, que son las leyes del ego, ¿no? Nos dice, estas son leyes que rigen el mundo que tú fabricaste, o sea, este mundo. Y entonces nos va a hablar de 4 o 5 leyes del caos, que es la manera como opera el ego para distorsionar la realidad y hacernos creer que las ilusiones son verdad y la verdad son ilusiones. Así que la primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada uno, o sea, cada cual establece su propia verdad, ¿no? Y cómo la convierte en realidad, pues atacando la otra verdad del otro, o sea, el ego siempre va a buscar tener la razón y en su argumentación, pues va a atacar los valores o las ideas del otro y por ende lo va a considerar su enemigo. La segunda ley del caos, ¿no? Es que no hay nadie que no peque y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. O sea, es un poco esa idea que está muy en la conciencia colectiva del cristianismo tradicional, de que nacimos pecadores y por lo tanto merecemos el castigo de Dios y todo lo que nos suceda es un castigo de Dios. Así que si todo el mundo peca, pues todo el mundo merece ¿qué? Pues el castigo, el ataque y la muerte. La tercera creencia de la tercera ley del caos es una que pareciera que el caos, el conflicto y la guerra contra mí mismo fuera eterna. Y es que si Dios no puede estar equivocado, porque el ego es el que argumenta que Dios está equivocado y que él tiene la razón, entonces tendría que aceptar la creencia que pues, su hijo está equivocado y la va a odiar por ello. Ese es el arquetipo, sobre todo el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios iracundo y vengativo, el que nos sacó a patadas del paraíso, el que destruye Sodoma y Gomorra, el que nos ahoga en el diluvio universal, el que nos pone a hablar distintas lenguas en la Torre de Babel y bueno, que nos castiga de múltiples maneras. Ese tercer principio lo que hace es reforzar el temor a Dios. Y recordemos que el temor a Dios es uno de los mayores obstáculos para conquistar la paz. Y la cuarta ley del caos eh, implica que si aceptamos las anteriores, pues esa también tiene que ser verdad. Y es que haces tuyo aquello de lo que te apropias, o sea, y la pretensión del ego como parte del principio de la carencia, entonces necesita apropiarse de las cosas. Y por lo tanto, eh,
la pérdida del otro es tu ganancia. ¿Eres tú o soy yo? ¿Ve? Y en ese sentido, pues se establece la guerra, la confrontación y el conflicto. Y por lo tanto, pues eh, poseo aquello de que me apropio. Esa es como la dinámica de esta otra ley. Y luego la última ley del caos es que hay un sustituto para el amor. Y el sustituto para el amor, pues son las relaciones especiales y las cosas que el ego nos ofrece como sanación emocional, o frente a la soledad, o frente al conflicto, o lo que el ego considera la paz, ¿no? O la dicha, eh, que no son más que momentos pasajeros de satisfacer ciertas emociones, pero luego nos llevan al conflicto, a la tristeza o a la depresión. Así que entendiendo que en la guerra contra sí mismo es la forma en como el ego ha invertido la realidad y nos lleva a un conflicto permanente, aparentemente contra mis hermanos o mis hermanas, pero en el fondo es una guerra contra mí mismo. Así que ya, teniendo en cuenta esta perspectiva, veamos ahora sí este subtítulo 4, que es el último del capítulo 23, por encima del campo de batalla. Voy a leer cada párrafo y lo voy a comentar. Así que el párrafo 1 dice, no sigas estando en conflicto, pues sin ataque no puede haber guerra. Esto es importante. O sea, solamente si yo ataco, y cuando ataco no es que ataque físicamente. Para el curso, cualquier ataque es un juicio que yo hago contra un hermano. Todo juicio invalida a mi hermano, lo condeno, ¿no? Y por lo tanto, pues lo ataco. Y él se va a defender. Entonces, sin ataque no puede haber guerra. Tenerle miedo a Dios es tenerle miedo a la vida. Recordemos el tercer principio del caos, que lo que busca es ver a Dios como nuestro enemigo, ese Dios vengativo, iracundo, que nos persigue por la eternidad. Entonces, tenerle miedo a Dios es tenerle miedo a la vida, no a la muerte. Sin embargo, Dios sigue siendo el único refugio. En él no hay ataques, ni el cielo se ve acechado por ninguna clase de ilusión. El cielo es completamente real. En él las diferencias no tienen cabida y lo que es lo mismo no puede estar en conflicto. No se te pide que luches contra tu deseo de asesinar, pero sí se te pide que te des cuenta de que las formas que dicho deseo adopta encubren la intención del mismo. Y es eso lo que te asusta, no la forma que adopta. Lo que no es amor es asesinato. Lo que no es amoroso no puede sino ser un ataque. Toda ilusión es un asalto contra la verdad y cada una de ellas es una agresión contra la idea del amor, porque éste parece ser tan verdadero como ellas. Bueno, entonces yo creo que las dos primeras, tres primeras oraciones las expliqué. Pero ya en la 4 hasta la 7, como el ego ha invertido la realidad y plantea que el cielo y Dios es una ilusión, aquí lo que hay es una afirmación, ¿no? En el cielo no hay ataques, ¿no? Y por lo tanto no hay ilusiones. Eso es una afirmación metafísica de la naturaleza del cielo. Y luego nos recuerda que el cielo es completamente real. Eso es en contraposición a la creencia que este mundo es real. En él las diferencias no tienen cabida y lo que es lo mismo no puede estar en conflicto. Entonces, como no hay diferencias, porque el cielo es solamente amor y nada más que amor, o paz y dicha eterna, pues no pueden haber conflictos. Es la unicidad recreándose a sí misma. Luego nos dice aquí algo muy, muy importante, y es que no se te pide que luches contra tu deseo de asesinar. Aquí algunos hermanos se pueden confundir con ello. Pero lo que nos está pidiendo es no luches contra el ego. O sea, yo puedo estar iracundo porque tuve un conflicto con alguien
y me puse muy furioso. No me pongo a luchar contra esa furia en sí misma, con ese deseo de asesinar, porque el curso nos va a decir que todo ataque es un asesinato, no es un asesinato físico. Yo cuando juzgo, condeno a un hermano, estoy matando la relación, estoy separándome de mi hermano, lo estoy excluyendo y me estoy excluyendo. Eso es un asesinato. En cierta manera, estoy asesinando el amor. Entonces, nos pide que no luche contra tu deseo de asesinar. ¿Por qué? Porque con el ego no se lucha, no se confronta, porque es entrar en la dinámica del conflicto y hacerlo real. Lo que hacemos es deshacerlo a través del perdón. Pero sí se te pide que te des cuenta de que las formas que dicho deseo adopta encubren la intención del mismo. O sea, la forma en que adopta el conflicto o el ataque, ya sea verbal, físico, bueno, calumnias, injurias, lo que sea, eh, esas formas no son tan importantes como la intención del ego, que es separar, afirmar la separación, atacar el amor, ¿no? Y entonces que nos demos cuenta de eso. Y eso es lo que te asusta, no la forma que adopta. O sea, la forma en que adopta la agresión no es tan importante como el contenido de afirmar la separación, de intentar matar el amor en ti. Por eso nos hace una afirmación muy contundente ya en la oración 10. Lo que no es amor es asesinato. O sea, lo único que es verdad, lo único que es real es el amor. Y todo lo que no es amor es ataque, es juicio, es condena, es castigo, es exclusión, es separación. Y para el curso eso significa asesinato. ¿Por qué? Porque en este mundo asesinamos. En el cielo, pues no se asesina nada, ni a nadie. Lo que no es amoroso no puede sino ser un ataque. O sea, ¿qué es lo que nosotros perdonamos? Todo aquello que no sea amoroso. ¿Por qué? Todo lo que no sea amoroso en mí es un ataque contra mi hermano o contra mí mismo. Toda ilusión es un asalto contra la verdad y cada una de ellas es una agresión contra la idea del amor, porque éste parece ser tan verdadero como ellas. O sea, las ilusiones del ego son un ataque contra la verdad. Y en ese momento, pues, pareciera que, como es una agresión contra la idea del amor, todo ataque es una agresión contra el amor o un intento de asesinar el amor, pues parecen ser reales, ¿no? Tanto la agresión como el amor. De esa manera es como lo percibimos en el mundo de la separación. O sea, vemos real la agresión, el ataque, y creemos que también es real el amor. Esa es como la dualidad en que nos movemos. Si tienen preguntas, las hacen, las pueden escribir por el chat de, pues de tanto el Zoom como de YouTube, y las hermanas me lo van compartiendo. Dos, párrafo dos, más. ¿Qué puede ser igual a la verdad y sin embargo diferente? El asesinato y el amor son incompatibles. Recordemos que el curso siempre nos va a enseñar en base a los contrastes, en los opuestos. La pedagogía del curso siempre va ahí. Así que el miedo también es lo opuesto al amor, ¿no? Como el conflicto a la paz o el sufrimiento a la dicha o la felicidad, ¿no? El asesinato y el amor son incompatibles. Si ambos fueran ciertos, tendrían entonces que ser lo mismo e indistinguibles el uno del otro. Y así deben serlo para aquellos que ven al Hijo de Dios como un cuerpo. Pero no es el cuerpo lo que es como el creador del Hijo. Y lo que carece de vida no puede ser el Hijo de la vida. ¿Puede acaso el cuerpo extenderse hasta abarcar todo el universo? ¿Puede acaso crear y ser lo que crea? ¿Y puede ofrecerle a sus creaciones todo lo que él es sin jamás sufrir pérdida alguna? Bueno, en este párrafo está centrada sobre el cuerpo, porque solamente son los cuerpos los que atacan y los que pueden ser atacados. Mi mente santa, mi mente perfecta, no puede ser atacada.
Entonces, yo para poder atacar a un hermano, tengo que verlo como un cuerpo. Y nos está recordando en la oración 5, pero no es el cuerpo lo que es como el creador del Hijo. O sea, Dios es amorfo, Dios no es un cuerpo, no, Dios es espíritu. Y Dios nos creó a su semejanza como espíritu, no como cuerpo. Y lo que carece de vida no puede ser el hijo de la vida. O sea, el cuerpo carece de vida y no puede ser el hijo de la vida. Entendamos que la definición de vida en el curso de milagros es como espíritu y es vida eterna, no es la vida biológica de los cuerpos en este mundo. Por eso, para el curso, el cuerpo carece de vida. ¿Puede acaso el cuerpo extenderse hasta abarcar todo el universo? Pues nos está diciendo que el cuerpo es algo absolutamente limitado y es más, creemos que nuestra mente está limitada por el cuerpo en que creemos tener, pero la mente y el espíritu se extienden hacia todo el universo. Eso no lo puede hacer el cuerpo. ¿Puede acaso crear y ser lo que crea? O sea, el cuerpo no puede crear y menos puede crear el espíritu. Y puede ofrecerle a sus creaciones todo lo que él es sin sufrir pérdida alguna. O sea, si el cuerpo pretendiera crearse, ¿no? Como realmente la creación, pues dejaría de ser ego y dejaría de ser cuerpo. 3, párrafo 3. Bueno, espérate a ver. Sí, vámonos con el párrafo 3. Dios no comparte su función con un cuerpo. Él encomendó a su Hijo la función de crear porque es la suya propia. Creer que la función del Hijo es asesinar no es un pecado, pero sí es una locura. Lo que es lo mismo no puede tener una función diferente. La creación es el medio por el que Dios se extiende a sí mismo y lo que es suyo no puede sino ser de su Hijo también. Pues o bien el Padre y el Hijo son asesinos, o bien ninguno lo es. La vida no crea la muerte, puesto que solo puede crear a semejanza propia. Entonces, repasemos y comentemos el párrafo. Dios no comparte su función con un cuerpo. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Cuál es la función de Dios? Pues crear, ¿no? Nos dice la oración 5. La creación es el medio por el que Dios se extiende a sí mismo. O sea, la función de Dios es crear y crea extendiéndose a sí mismo. Nosotros somos una extensión en la mente de Dios. Por eso no estamos separados del Padre, porque somos una idea en la mente del Padre, ¿no? Y las ideas no abandonan su fuente. Así que Dios no, perdón, Dios no comparte su función con un cuerpo. Él le encomendó a su Hijo la función de crear porque es la suya propia. O sea, ¿cuál es nuestra función en el cielo? Crear igual que el Padre, ¿no? Y extender la creación, lo único que, y creamos semejante al Padre, o sea, como espíritu. Esa es la función en el cielo, pero cuando aterrizamos en este mundo de la separación, pues perdimos esa función creadora, porque estamos en un mundo ilusorio, estamos en un sueño de separación. ¿Cuál es nuestra función entonces en este mundo? Pues nuestra función en este mundo es perdonar, y perdonar hasta que despertemos del sueño y la ilusión y regresemos al Padre para volver a seguir cumpliendo nuestra función de crear en el cielo. Creer que la función del Hijo es asesinar no es un pecado, pero sí es una locura. Creer que la función del Hijo es asesinar es la creencia nuestra del ego. O sea, creemos que tenemos enemigos, que tenemos que atacarlos porque si no ellos nos van a atacar primero y el ataque y el asesinato pues constituye un pecado. El curso nos dice que no es un pecado, pero sí es una locura porque es una mente demente la que piensa que puede asesinar o destruir al Hijo de Dios. Y el curso pues también va a reinterpretar la idea del pecado como un error que se corrige. Recordemos que el pecado implica el castigo.
el error, la corrección. La oración 4 nos dice, lo que es lo mismo no puede tener una función diferente. O sea, lo que es lo mismo, o sea, solamente amor no puede tener ninguna función diferente al amor. Luego, pues ya repito nuevamente la oración 5. Y la creación es el medio por el que Dios se extiende a sí mismo y lo que es suyo no puede sino ser de su Hijo también. O sea, Dios crea extendiéndose y eso que Dios crea es suyo, pero también es del Hijo, ¿no? Pues o bien el Padre y el Hijo son asesinos o bien ninguno lo es. O sea, aquí nos hace un razonamiento lógico. Si Dios es amor y extiende amor y crea desde el amor solamente, sus creaciones son amorosas, por lo tanto no pueden ser creaciones de juicio, ataque y condena, ¿no? Y por lo tanto, pues ni el Padre ni el Hijo son asesinos o ninguno de los dos lo es, o sea, ni Dios ni el Hijo. La vida no crea la muerte, o sea, la vida con mayúscula. O sea, la vida eterna, el espíritu, no crea la muerte porque crea semejanza de sí misma. Y Dios y su Hijo son eternos, son inmortales. Por lo tanto, la idea de la muerte es imposible en el cielo. Entonces, la vida con mayúscula no crea la muerte, puesto que solo puede crear a semejanza propia, o sea, como espíritu. Bueno, vámonos con el párrafo 4. La hermosa luz de tu relación es como el amor de Dios, mas aún no puede asumir la sagrada función que Dios le encomendó a su Hijo, puesto que todavía no has perdonado a tu hermano completamente y por ende el perdón no se puede extender a toda la creación. Toda forma de asesinato y ataque que todavía te atraiga y que aún no hayas reconocido como lo que realmente es, limita la curación y los milagros que tienes el poder de extender a todo el mundo. Aún así, el Espíritu Santo sabe cómo multiplicar tus pequeñas ofrendas y hacerlas poderosas. Sabe también cómo elevar tu relación por encima del campo de batalla para que ya no se encuentre más en él. Esto es lo único que tienes que hacer. Reconoce que cualquier forma de asesinato no es tu voluntad. Tu propósito ahora es pasar por alto el campo de batalla. Bueno, este párrafo 4 tiene como centro el tema de las relaciones. Y recordemos que el curso es absolutamente relacional. Yo me sano es a través de mis relaciones. Yo me hago consciente del conflicto que tengo con una hermana o un hermano y elijo perdonar y elijo sanar. No tengo que irme por allá a la India, a un retiro o a un ashram o a una cueva, a aislarme del mundo. No, es en la vida cotidiana, en mi casa, en el trabajo, en el estudio, en la calle, en la vida cotidiana, donde yo voy a encontrar el conflicto. ¿Con quién? Con mis relaciones de todo tipo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Hacerme consciente de esos conflictos y perdonarlos, sanarlos. Así que nos dice, la hermosa luz de tu relación es como el amor de Dios, o sea, una relación santa, que es lo opuesto, digamos, a las relaciones especiales de amor y odio especial que hacemos desde el ego y que una vez sanada se convierte en santa, pues tiene una hermosa luz, ¿no? Que es como el amor de Dios. Esa es una relación sanada. Más aún no puedes asumir la sagrada función que Dios le encomendó a su Hijo. O sea, ¿cuál es la sagrada función que Dios le encomendó a su Hijo? Pues crear. ¿Y por qué no la puedo asumir? Puesto que todavía no has perdonado a tu hermano completamente. O sea, todavía no me he sanado, no he perdonado completamente y todavía ando, digamos, en la espiral de los conflictos. Y por ende, el perdón no se puede extender a toda la creación. Cuando yo perdone completamente, el perdón se extiende a toda la creación. Cada acto de perdón lo hace, pero no lo hace totalmente. He perdonado un aspecto emocional en mí, pero no he sanado completamente
toda la culpa en mí, todo el miedo y todo pensamiento de ataque. Toda forma de asesinato y ataque que todavía te atraiga y que aún no haya reconocido como lo que realmente es, limita la curación y los milagros que tienes el poder de extender a todo el mundo. O sea, mientras en mi mente todavía existan formas de pensamiento y ataque que me atraigan, ¿no? Y que no he reconocido, o sea, que no las he hecho conscientes. Yo tengo que reconocer el conflicto, tengo que reconocer el ataque, tengo que reconocer la ira, tengo que reconocer la culpa o el miedo y traerlo a mi conciencia y examinarlo de la mano del Espíritu Santo para deshacer esos pensamientos de asesinato, ataque, como no lo hice aquí, y deshacerlos. Pero si no lo hago, pues eso limita la curación y los milagros. Y por lo tanto, la posibilidad de poder extender el milagro a todo el mundo. La oración 4 nos dice, aún así el Espíritu Santo sabe cómo multiplicar tus pequeñas ofrendas y hacerlas poderosas. O sea, pese a nuestra limitación, a nuestras dudas, a nuestros retrocesos con el perdón, esos pequeños actos de perdón que hacemos, que son las pequeñas ofrendas que nos hace aquí, el Espíritu Santo las multiplica y las hace poderosas. Y ya a partir de la oración 5 y las siguientes, vamos a entrar en materia en relación a este subtítulo por encima del campo de batalla, y es qué hacer en la lucha, en la guerra contra mí mismo. Y entonces el Espíritu Santo sabe también cómo elevar tu relación por encima del campo de batalla para que ya no se encuentre más en él. Esto es lo único que tienes que hacer. Reconocer que cualquier forma de asesinato no es tu voluntad. Tu propósito ahora es pasar por alto el campo de batalla. O sea, el Espíritu Santo entonces lo que nos va a ayudar es a elevarnos por encima del campo de batalla. O sea, si yo, imaginemos que hay una pelea o estoy en un conflicto con alguien y en vez de engancharme en ese conflicto y en esa pelea, demostrar que tengo la razón o acusar al otro y toda la cosa, yo me salgo de ese conflicto, me echo para atrás en cierta manera y lo observo. Lo observo y trato de mirarlo desde una postura más elevada, más amorosa. O si lo queremos metafóricamente, imaginemos que soy un ave, un águila, y me elevo por encima de ese conflicto y veo desde arriba cómo pelean los otros, pero yo ya no estoy involucrado, simplemente lo estoy observando. Así que me elevo por encima del campo de batalla, ¿no? Y ya no estoy más en el campo de batalla, o sea, me sustraigo del campo de batalla y me vuelvo ese el observador. En algunas escuelas de psicología lo llaman estar en tercera posición, o sea, es aquella persona que hace observadora, que hay un conflicto, un debate, no interviene, simplemente observa. Esto es lo único que tienes que hacer, reconocer que cualquier forma de asesinato no es tu voluntad, o sea, reconocer que cualquier forma de conflicto, de ataque, de juicio, de condena contra un hermano no es mi voluntad, no es la voluntad de Dios, no es la voluntad del amor. Tu propósito ahora es pasar por alto el campo de batalla, o sea, nos está pidiendo de ahora en adelante mi propósito, en ese propósito de regresar a Dios, de sanar mi mente, de sanar el mundo, es siempre pasar por alto el campo de batalla. O sea, no involucrarme en conflictos, no involucrarme en debates ideológicos, políticos, religiosos, de nada. No me involucro. Los observo, pero no me involucro. Eso cuando hay elecciones en nuestros países, ahí sí que nos involucramos en el campo de batalla o cuando hay debates religiosos. Bueno, vámonos con el párrafo 5. Entonces voy a reiterar, elévate y desde un lugar más alto contémplalo. O sea, nos sustraemos o elevo mi conciencia y lo veo todo el del amor
porque realmente es lo que tengo que hacer, o si no me imagino que soy un ave que está por encima de esa pelea y simplemente veo desde las alturas lo que está sucediendo. Entonces, elévate y desde un lugar más alto contémplalo. Desde ahí tu perspectiva será diferente. Realmente lo que estamos elevando es la conciencia, ¿no? No es que nos vamos a subir una escalera, toda la cosa, pero metafóricamente podemos coger la idea que somos un ave y que eh, eleva y siempre mira desde arriba, es un observador. Aquí en medio de él, ciertamente parece ser real, o sea, si yo estoy en medio del campo de batalla, le voy a dar realidad al campo de batalla porque me involucro en el mismo. Y entonces recibo golpes y devuelvo golpes, ¿no? Aquí has elegido ser parte de él. Entonces, en ese caso, pues hago parte del campo de batalla. Aquí tu elección es asesinar, si estoy dentro del campo de batalla. Más desde lo alto, elige los milagros en vez del asesinato. O sea, si yo me sustraigo del conflicto, si yo me sustraigo del campo de batalla, si yo elevo mi conciencia, entonces desde esa altura de mi conciencia voy a elegir los milagros, voy a elegir el perdón en vez del ataque o el asesinato. Y la perspectiva que procede de esta lesión te muestra que la batalla no es real y que es fácil escaparse de ella. O sea, si leo mi conciencia desde el amor, voy a reconocer que el conflicto, la batalla, el ataque no es real y de esa manera pues me escapo de esa batalla. La oración 8 nos dice, los cuerpos pueden batallar, pero el choque entre formas no significa nada, ¿no? Esto es parecido a lo que le decía Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita, que es uno de los textos sagrados del hinduismo, ¿no? Finalmente la batalla, ¿no? Si tu función es librarla, hágala, pero los cuerpos pueden batallar, pero eso no significa nada. Y este cesa cuando te das cuenta de que nunca tuvo comienzo. O sea, la batalla cesa cuando yo tengo ya la conciencia de que el conflicto nunca tuvo comienzo, que no es real, ¿no? ¿Cómo ibas a poder percibir una batalla como inexistente si participas en ella? O sea, si yo me involucro en un conflicto de la índole que sea, le estoy dando realidad a ese conflicto. Y por lo tanto, es imposible que yo reconozca que es inexistente ese conflicto. O sea, ¿cuál es mi postura? No juzgar, observar, no responder a las aparentes agresiones y solamente bendecir y perdonar. Eso es lo que tengo que hacer, no tengo que hacer nada más. La oración 11. ¿Cómo ibas a poder reconocer la verdad de los milagros si el asesinato es tu elección? O sea, si yo elijo el conflicto, elijo el ataque, la condena y voy a la batalla, es imposible que voy a reconocer a la verdad del amor, que voy a reconocer la verdad de los milagros. Bueno, vamos entonces con el párrafo 6. Cuando la tentación de atacar se presente para nublar tu mente y volverla asesina, recuerda que puedes ver la batalla desde más arriba, incluso cuando se presenta en formas que no reconoces. Conoce las señales, una punzada de dolor, un ápice de culpa, pero sobre todo la pérdida de la paz. Conoces esto muy bien. Cuando se presenten, no abandones tu lugar en lo alto, sino elige inmediatamente un milagro en vez del asesinato. Y Dios mismo, así como todas las luces del cielo, se inclinarán tiernamente ante ti para apoyarte, pues habrás elegido permanecer donde Él quiere que estés y no hay ilusión que pueda atacar la paz de Dios cuando Él está junto a su Hijo. Bueno. Aquí tiene que ver con el tema de la tentación, ¿no? Recordemos que en las lecciones de un curso de milagros, en la práctica siempre hay una cosa que se denomina la respuesta a la tentación. O sea, si en el día tengo un conflicto X o Y, en vez de responder atacando, respondo con la lesión del día.
Entonces aquí nos dice, cuando la tentación de atacar se presente para nublar tu mente y volverla asesina, recuerda que puedes ver la batalla desde más arriba. O sea, cuando me desafían o me siento desafiado y de pronto siento la tentación de involucrarme en ese conflicto, en esa batalla, más bien recuerdo que puedo ver la batalla desde más arriba, elevo mi conciencia desde el amor. Incluso cuando se presenta en formas que no reconoces, porque se puede presentar de múltiples maneras, o sea, estamos en el mundo de las formas. Nos dice, conoce las señales. ¿Y cuáles son las señales? Nos va a hablar de tres señales: una punzada de dolor, un ápice de culpa, la pérdida de la paz. Y nos dice que esas señales las conocemos muy bien. Así que cuando se presenten esas señales, no abandones tu lugar en lo alto, o sea, tú te sitúas desde el amor, desde la paz, desde la dicha, desde el perdón. Eso es estar en lo alto. Entonces no abandones tu lugar en lo alto, sino que elige inmediatamente un milagro en vez del asesinato. Elijo el milagro, elijo el perdón. Y si yo hago eso, Dios mismo, así como todas las luces del cielo, se inclinarán tiernamente ante ti para apoyarte. O sea, si yo elijo el perdón y el milagro en vez del ataque, Dios mismo vendrá a apoyarme. Pues habrás elegido permanecer donde Él quiere que estés, o sea, en la verdad y en el amor. Y no hay ilusión que pueda atacar la paz de Dios cuando Él está junto con su Hijo. O sea, si yo tengo a Dios a mi lado, tengo la conciencia que Dios me habita, que su presencia está conmigo, entonces no ataco, no condeno, no juzgo, simplemente perdono. Miro más allá del campo de batalla, me elevo por encima del campo de batalla. Ese hermano que aparentemente me está atacando o juzgando, no veo su error, veo más bien la luz que subyace más allá del supuesto error de mi hermano. Vámonos con el 7. No contemples a nadie desde dentro del campo de batalla, pues lo estarías viendo desde un lugar que no existe. No tienes un punto de referencia desde el que observar y desde el que lo que ve puede tener significado. Pues solo los cuerpos pueden atacar y asesinar, y si este es tu propósito, eso quiere decir que eres un cuerpo. Solo los propósitos se unifican y aquellos que comparten un mismo propósito son de un mismo pensar. El cuerpo de por sí no tiene propósito alguno y no puede sino ser algo solitario. Desde abajo no se puede trascender, pero desde arriba las limitaciones que les impone a aquellos que todavía batallan desaparecen y se hace imposible percibirlas. El cuerpo se interpone entre el Padre y el cielo que Él creó para su Hijo, precisamente porque no tiene ningún propósito. Aquí el tema del propósito y el cuerpo son centrales en este párrafo. ¿Qué es lo primero que nos dice? No contemples a nadie desde dentro del campo de batalla. O sea, salgámonos del campo de batalla, elevémonos del campo de batalla. Si contemplamos a alguien dentro del campo de batalla, lo vamos a juzgar, lo vamos a condenar y lo vamos a atacar. Y si lo hago, pues lo que estaría viendo desde un lugar que no existe, o sea, este mundo ilusorio. No tienes un punto de referencia desde el que observar y desde el que lo que ves pueda tener significado. O sea, si me sitúo dentro del campo de batalla, solamente voy a percibir conflictos y ataques. Si me alejo del campo de batalla, puedo percibir eso como una petición de amor, ¿no? Y por lo tanto perdonar. 3. Pues solo los cuerpos pueden atacar y asesinar, y si este es tu propósito, esto quiere decir que eres un cuerpo. O sea, nos está recordando que los únicos que pueden atacar y asesinar son los cuerpos, no las mentes. Las mentes son eternas, inmortales. Pero si yo asumo
ese propósito desde mi ego de atacar y asesinar, entonces me estoy identificando como un cuerpo. Solo los propósitos unifican. Realmente, para el curso, la palabra propósito está dedicada al amor y al perdón y a Dios, porque el único que tiene significado son los propósitos divinos. Pero también de vez en cuando lo utiliza como propósito del ego, y eso había que colocarlo cuando se hable del ego, entre comillas, básicamente. Solo los propósitos unifican. Y aquellos que comparten un mismo propósito son lo mismo pensar. O sea, si todos estamos de acuerdo en el amor, pues unificamos nuestras mentes en el amor. El cuerpo de por sí no tiene ningún propósito alguno, que es lo mismo decir, el ego de por sí no tiene propósito alguno. Y no puede ser sino algo solitario. ¿Por qué? Porque la base del ego es la separación, la exclusión. Desde abajo no se puede trascender, o sea, si yo me sitúo en el campo de batalla, no puedo trascender. Pero desde arriba, las limitaciones que les impone a aquellos que todavía batallan, desaparecen y se hacen imposible de percibirlas. O sea, si yo me elevo en mi conciencia desde el amor, desde la paz y el perdón, esas limitaciones que implica la batalla, el conflicto, eso va a desaparecer y yo ya no las voy a percibir, ¿no? Ya no va a percibir el conflicto. Me sitúo más en la percepción verdadera, que es la percepción sanada, perdonada. El cuerpo se interpone entre el Padre y el cielo, o sea, el cuerpo trata de separar al Padre y a su Hijo. El cuerpo se interpone entre el Padre y el cielo que Él creó para su Hijo, precisamente porque no tiene ningún propósito. O sea, el cuerpo, el ego no tiene ningún propósito, más allá de intentar separar al Padre y el Hijo. Pero esto no es más que ilusiones. Párrafo 8. Piensa en lo que se les concede a los que comparten el propósito de su Padre, sabiendo que es también el suyo. No tiene necesidad de nada. Cualquier clase de pesar es inconcebible. Son conscientes únicamente de la luz que aman y solo el amor brilla sobre ellos para siempre. El amor es su pasado, su presente y su futuro, siempre el mismo, eternamente pleno y completamente compartido. Saben que es imposible que su felicidad pueda jamás sufrir cambio alguno. Tal vez pienses que en el campo de batalla todavía hay algo que puedes ganar. Sin embargo, podría ser eso algo que te ofreciese una calma perfecta y una sensación de amor tan profunda y serena que ninguna sombra de duda pudiera jamás hacerte perder la certeza, y podría ser algo que durase eternamente. Entonces aquí el tema es el propósito divino en este párrafo. Piensa en lo que se le concede a los que comparten el propósito de su Padre. O sea, si nosotros compartimos el propósito de Dios, que es lo mismo que decir compartimos el propósito del amor, con mayúscula, de la paz, de la dicha, ¿no? Eh, Pensemos que si nosotros unificamos nuestro propósito con Dios, todo, todo eso que compartimos también es nuestro, todo eso que Dios nos comparte también es nuestro. Y por lo tanto no tenemos necesidad de nada. ¿Por qué? Porque reconocemos que somos seres completos, integrales, espíritus libres e inmortales, y no necesitamos nada. Cualquier clase de pesar es inconcebible. O sea, cualquier clase de pesar es inconcebible en el cielo, pero también para aquellos que han unificado su voluntad con Dios, que han unificado su propósito con Dios. Son conscientes únicamente de la luz que aman y solo el amor brilla sobre ellos para siempre. O sea, cuando ya me vuelvo consciente del amor, pues solamente voy a ver amor y me vuelvo consciente de la luz. Y ese amor va a brillar para mí y para todos mis hermanos para siempre. Y por eso nos recuerda varias características del amor. Y nos dice que el amor es su pasado, su presente y su futuro. ¿Para quiénes?
para quienes unen su propósito con Dios. Siempre el mismo, eternamente pleno y completamente compartido. Saben que es imposible que su felicidad pueda jamás sufrir cambio alguno. O sea, el amor es eterno y es inmutable, no cambia y siempre estará en nosotros. Pero desde el ego podemos pensar, como nos dice en el párrafo 7, tal vez pienses que en el campo de batalla todavía hay algo que puedas ganar. Sin embargo, nos pregunta, ¿podría ser eso algo que te ofreciese una calma perfecta y una sensación de amor tan profunda y serena que ninguna sombra de duda pudiera jamás hacerte perder la certeza? O sea, eso que yo crea que pueda ganar en el campo de batalla realmente no me va a ofrecer ni calma perfecta, ni un amor profundo, ¿no? Ni va a resolver todas mis dudas y me va a llevar a la certeza. Por el contrario, me va a incrementar las dudas, las incertidumbres, los miedos. Y podría ser algo que durase eternamente, o sea, lo que yo aparentemente voy a ganar o conquistar en el campo de batalla, eso no va a durar eternamente. ¿Por qué? Porque es hijo del tiempo, es hijo de la ilusión, es hijo de este mundo, es hijo de el ego y por lo tanto no es real. Bueno, y nos vamos para el párrafo 9 y último de este subtítulo. Los que son conscientes de la fortaleza de Dios jamás podrían pensar en batallas. ¿Qué sacarían con ello sino la pérdida de su perfección? Pues todo aquello por lo que se lucha en el campo de batalla tiene que ver con el cuerpo, con algo que éste parece ofrecer o poseer. Nadie que sepa lo que lo tiene todo podría buscarse limitaciones ni valorar las ofrendas del cuerpo. La insensatez de la conquista resulta evidente desde la serena esfera que se encuentra por encima del campo de batalla, que puede estar en conflicto con lo que es todo y que hay que, ofreciendo menos, pudiera ser más deseable. A quien que esté respaldado por el amor de Dios podría resultarle difícil elegir entre los milagros y el asesinato. Bueno, repasemos este noveno y último párrafo. Entonces, los que son conscientes de la fortaleza de Dios jamás podrían pensar en batallas. O sea, aquellos hermanos y hermanas que ya se han asentado en el amor, descansan en el amor, viven desde el amor, ven desde el amor y actúan desde el amor, jamás podrían pensar en batallas. Y por lo tanto, ¿qué sacrificarían con ellos si no la pérdida de su perfección? O sea, si yo estoy asentado en el amor y voy a la batalla, pues ¿qué es lo que voy a ganar? Pues la pérdida de mi perfección, la pérdida de mi felicidad, la pérdida de mi paz. Pues todo aquello por lo que se lucha en el campo de batalla tiene que ver con el cuerpo, con algo que éste parece ofrecer o poseer. O sea, recordemos que siempre que hay un conflicto, siempre que hay una guerra, siempre que hay una batalla de cualquier índole, eso tiene que ver con el cuerpo y con algo que éste parece ofrecer o poseer. Recordemos las leyes del caos, que es que yo poseo lo que el otro tiene, porque esto está basado en el principio de la carencia del ego. Nos sentimos carentes y voy por lo que el otro tiene y libro las batallas, las guerras por los recursos que el otro tiene, pero también por lo que el otro me ofrece. Recordemos las relaciones de pareja o sexuales, ¿no? O también porque lo quiero poseer, dominar y controlar, ¿no? Todo eso tiene que ver con los cuerpos. Nadie que sepa lo que tiene Nadie que sepa que lo tiene todo podría buscarse limitaciones ni valorar las ofrendas del cuerpo. Si yo me reconozco como el perfecto Hijo de Dios y estoy asentado en el amor, entonces tengo conciencia que lo tengo todo y no me falta nada. Y por lo tanto no voy a buscar las limitaciones del cuerpo, ni las limitaciones de este mundo, ni las voy a valorar, no voy a valorar las ofrendas del cuerpo. ¿Por qué? Porque no las necesito.
me siento completo, íntegro, el perfecto Hijo de Dios. 5. La insensatez de la conquista resulta evidente desde la serena esfera que se encuentra por encima del campo de batalla. O sea, si yo me pongo por encima del campo de batalla y veo la batalla eh, mirando hacia abajo, esa insensatez de la batalla pues resulta evidente para mí y la encuentro pues como ilusoria porque estoy por encima del campo de batalla. Entonces, por lo tanto, veo que es un conflicto del ego y lo perdono, lo bendigo, lo sano, elijo el milagro. Oración 6. ¿Qué puede estar en conflicto con lo que lo es todo? O sea, ¿qué puede estar en conflicto con un espíritu que es perfecto y que lo tiene todo y que lo abarca todo? Pues nada, nada está en conflicto. El Dios no está en conflicto consigo mismo porque lo tiene todo y lo abarca todo y su Hijo también. ¿Y qué hay que, ofreciendo menos, o sea, lo que te ofrece el ego, pudiera ser más deseable? Pues nada, todo lo que ofrece el ego, pues son ilusiones y dolor y sufrimiento, y eso no es deseable. A quien que esté respaldado por el amor de Dios podría resultarle difícil elegir entre los milagros y el asesinato. O sea, si yo elijo el amor, si yo elijo en Dios, estoy asentado en el amor y estoy asentado en Dios y todo lo miro desde el amor y la paz de Dios, a mí no me resultaría difícil elegir entre los milagros y el asesinato, entre el perdón y el ataque, ¿no? Entre bendecir y maldecir, por decir algo. O sea, la elección es obvia. Siempre voy a elegir el amor, la paz, la dicha, la plenitud, el goce divino, ¿no? Todos los atributos de Dios, la bondad, la generosidad, la ternura, la dulzura, ¿no? La alegría. Eso siempre será mi elección. Bueno, hasta aquí llegamos con este subtítulo 4, eh, por encima del campo de batalla, que es, digamos, el subtítulo que da respuesta a la guerra contra nosotros mismos, que nos explica a lo largo del capítulo 23. No sé si hay preguntas, comentarios, Mi maestro, por aquí inquietudes. tenemos algunas preguntitas desde YouTube. Ahorita que lo estaba escuchando, suena muy fácil. El tema se me hizo facilísimo, pero llevarlo a cabo en la vida real, estando en una que al final no existe, pero estando en una batalla con a veces hasta con un ser querido, un familiar, que es luego donde se nos detona todo lo que hay por aquí adentro. Suena muy fácil decir, hoy elijo diferente, pero no queda más que práctica, 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 porque pues son situaciones luego que, pues, que de una u otra forma nos pudieran mover, ¿no? Pues suena muy fácil, muy sencillo. Bueno, comento las preguntitas que hay por acá por YouTube. Dice Lina, en estos momentos me doy cuenta que, por ejemplo, por la etapa política que atravesamos en Argentina, me involucro y ciertamente me río de lo que veo previo de haber pasado por la etapa del enojo o del juicio. Luego, si quiere comentar, me avisa, me interrumpe, maestro, por favor. De YouTube Bueno, dice, veámoslas todas porque de pronto algunas se juntan. Entonces, ok, dice desde YouTube María Borrero, o sea, yo hago el trabajo y yo soy el único beneficiado. Paz, serenidad, lleno del es. Y pregunta, si me involucro ilógico con los resultados de dolor, tristeza, etcétera, ¿qué puedo hacer después? Perdonar a mi mente, mi corazón, verbalmente. muy bien. Bueno, voy a arrancar por el comentario que hizo Fernanda, de que parece muy fácil, digamos, en el texto hacer lo que nos pide el curso, pero en la práctica nos involucramos, como dice la hermana esta en Argentina, ¿cómo se llama? Lina, sí, Sí, Lina en Lina. Argentina. Me involucro si hay una batalla política y parece
en este mundo que cada vez se polarizan más las sociedades, ¿no? Por lo que veo, la polarización política es muy fuerte en Argentina, en Colombia, creo que también en México, en Estados Unidos, bueno, en los países europeos. Entonces nos involucramos y defendemos las posturas políticas y ideológicas con las cuales nos identificamos, mi partido político, y ataco el partido político del otro. Y entablamos batalla incluso a nivel de las familias, cuando estamos cenando, cuando estamos almorzando, tomando el café, terminamos eh, involucrados en esas batallas y lo único que estamos haciendo es afirmar la separación, darle la razón al ego, excluyendo a mis hermanos, condenándolos y por lo tanto eh, considerando que son dignos de ataque, de destrucción o de asesinato, como lo mira eh, este pasaje del curso de milagros. Entonces, el tema es qué hacer en esas situaciones. Pues primero hacer el esfuerzo de sustraerme de esa dinámica de conflicto, o sea, si en mi familia o en una reunión de amigos nos embarcamos en esos debates políticos, pues tomarlo con distancia, tomar distancia, asumir la postura del observador, ¿no? O en tercera posición que llaman en algunas escuelas de psicología, en programación neurolingüística se conoce el tema de la postura del observador o de tercera posición, y entonces miro el campo de batalla y no me involucro. Ahora, me involucré y terminé peleando y lastimando la relación de amistad o de familia con, con un hermano, con una hermana. Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, el curso nos va a decir que busquemos un instante santo, un momento de quietud, de silencio, que me sitúo en el ahora, en el que invoco al Espíritu Santo, ¿no? Me reconozco como el perfecto Hijo de Dios eh, y elijo no juzgar más. Y le pido al Espíritu Santo que me ayude a examinar esos juicios y esos ataques que hice contra un hermano o contra mi hermana. O sea, perdono y vuelvo a perdonar. Y si dentro de una semana vuelvo a otra reunión familiar o una reunión de amigos, o voy al bar y me reúno con algunos amigos y no tanto amigos, y tenemos otro debate político o equipo de fútbol, el que sea, y me involucro otra vez, ¿qué nos dice el curso? Pues no que el curso no te va a decir, oiga, no sea bruto, no sea torpe, que te he venido enseñando, es que no entiendes, eres un burro. No, el curso no te va a decir eso. El curso no te va a hacer incrementar la culpa. El curso te va a decir, hermano mío, elige de nuevo. Hijo mío, elige de nuevo. O sea, vuelve a perdonar. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Que por lo menos sabemos que la embarramos, sabemos que metimos la pata nuevamente, sabemos que juzgamos, herimos a un hermano, lo atacamos, pero ya no hicimos conscientes de ese hecho. Eso ya es una ganancia. Así no me pude contener y lo ataqué y lo juzgué y lo excluí y le dije todo lo que le dije, ¿no? O como dirían los españoles, lo mandé a freír espárragos, ¿no? Entonces, vuelve el hijo nuevo, vuelve y perdono, ¿no? Y cada vez me vuelvo más consciente de que estoy juzgando y que estoy atacando, ¿no? Y hay veces siento que me atacan y reacciono bruscamente. Pues reconozco, como dice el curso, la ira no está justificada, o sea, no me he hecho todo un discurso justificando que el otro me atacó injustamente y que el malvado es el otro, sino que me calmo y vuelvo y perdono, vuelvo y elijo el amor y el perdón, vuelvo y elijo los milagros. Ese es un proceso que tenemos que hacer día tras día, noche tras noche. El perdón es un trabajo diario. Por eso el diseño del curso de milagros con sus 365 lecciones de práctica es porque Jesús sabe que con una sola lección no vamos a lograr eso. Necesitamos entrenar nuestra mente en el perdón, en observar todos esos monstruos que salen de nuestra boca o de nuestra mente contra nuestros hermanos o contra mí mismo y reconocerlos y traerlos a mi conciencia
y examinarlos a la luz del amor y la verdad y deshacerlos. Y así poco a poco voy avanzando hasta que llega el momento en que ya no emito juicios hacia afuera, ¿no? Por lo menos me contengo. Así internamente y mentalmente los tenga. Pero ya contenerme no es engancharme en un conflicto con un hermano o con una hermana, pero soy consciente que todavía emití juicios mentalmente. Entonces también los traigo al perdón y perdono y perdono y perdono hasta que cada noche, antes de acostarte a dormir, pues revisas tu día y te preguntas, ¿pasé el día en paz? ¿No? ¿Pasé un día sereno? ¿Disfruté el día? ¿Disfruté las relaciones? ¿O hubo momentos oscuros en mí? Entonces revisas esos momentos oscuros y los perdonas y te vas a dormir, te vas a dormir por lo menos habiendo limpiado tu mente de las manchas de oscuridad que la habían pues oscurecido, la habían nublado a lo largo del día. Pero tenemos que observarnos, tenemos que autoindagarnos, tenemos que examinarnos momento tras momento, día tras día. El curso de milagros no es más que un trabajo permanente de autoexamen y de perdón. Eso es toda la práctica del curso de milagros y la herramienta que nos ofrece el perdón. Y cómo llegamos a un perdón más auténtico y más profundo. Es lo que el curso llama el instante santo. Entonces, creo que con eso resolví también lo de Lina, también lo de, nuevamente Lina, cuando dice que, eh, no, eh, si me involucro, no, claro, y si me involucro, pues obviamente que el resultado pues es sufrimiento, dolor, ataques, exclusiones, bueno, ese es el resultado que siempre nos va a ofrecer el ego en sus conflictos. Entonces, perdonar en mi mente, en mi corazón, verbalmente. A ver, realmente verbalmente no es que sea un buen perdón, porque finalmente verbalmente resulta como un perdón un poco intelectual. Realmente se perdona en mi mente y en mi corazón. O sea, no es que si un hermano supuestamente me ataca, entonces yo le digo lo perdono y no, eh, o yo lo ataqué y me perdono, porque de pronto queda eso muy en el intelecto, muy en la parte más superficial de nuestra mente egoica. Por lo tanto, lo que el curso nos va a pedir fue lo que yo les mencioné, el instante santo. Entonces, el instante santo tiene unos 5 o 6 características que el curso describe en el capítulo 15 y es, primero, elegirlo, o sea, elegir que ese momento sea santo. Segundo, pues situarme en un momento de silencio, de quietud, situarme en la hora, en el presente, porque yo no puedo perdonar desde el pasado ni desde el futuro, sino desde el presente, ¿no? Reconocerme como el perfecto Hijo de Dios, como el Hijo del Amor, renunciar a todo juicio y luego yo invoco al Espíritu Santo, o sea, no lo hago solo, no lo hago a mi manera, lo hago acompañado del Espíritu Santo. Y entonces le pido, ayúdame a sanar y a perdonar esta situación. Y ahí la entrego. Y entonces ese perdón es más profundo, estás conectando con tu corazón, estás conectando con lo más profundo de tu mente. Y de esa manera el perdón es más real, es más efectivo. Y luego, después de eso, ¿cuál es el siguiente paso que nos recuerda en el canto de la oración? En el canto de la oración nos dice que tenemos 3 pasos para la sanación o para llegar a la sanación. El primero es el perdón, luego la oración y así llegamos a la curación. La oración es una oración de gratitud. Si yo invoco a Jesús o al Espíritu Santo para que me ayuden a sanar y a perdonar, después de eso hago una oración de gratitud, una oración de dar gracias por la guía, por la orientación, por haberme acompañado en sanar mi mente, por haber sanado mi mente, por haberme revuelto la paz que había creído perder. Así que siempre, siempre que perdonamos,
también agradecemos. Y eso lo tenemos que hacer desde el corazón, ¿no? Para que sea el corazón el que gobierne la mente y no el intelecto el que gobierne nuestro corazón. ¿Algo o alguien más? Muchas gracias, maestro. Creo que por aquí es a todo que preguntó María Borrero desde YouTube. Muchas gracias por tus preguntas, María. Muchas gracias, maestro, por estar aquí el día de hoy. Un honor. Muchas gracias. Gracias, Lina, por la transmisión. Y les recordamos también que la próxima sesión es a las 7 de la noche, hora Colombia. Los invitamos para que también a los que puedan estar ahí son bienvenidos. Y nuevamente muchas gracias, maestro. Gracias por tan linda y tan simple explicación. Muy bonita. Gracias. Bueno, con mucho cariño y muchas bendiciones para todas y todos y que tengan un feliz y bendecido día. Gracias a los hermanitos de YouTube, nos despedimos por ahí y con los hermanitos de Zoom nos quedamos para una meditación activa con